El primer ministro en funciones de Haití, Ariel Henry, anunció que dimite junto con su gabinete. La renuncia se hará efectiva tras el establecimiento de un consejo presidencial de transición y el nombramiento de un primer ministro interino. Estados Unidos espera que los integrantes de dicho consejo sean elegidos entre las próximas 24 y 48 horas. Las autoridades rusas reportaron ataques sobre varias regiones, en particular la de Kursk y Belgorod, fronterizas con Ucrania. Grupos armados de voluntarios rusos opuestos a Putin reivindicaron llevar a cabo incursiones en territorio ruso. En la región de Nizhny Novgorod, una refinería fue atacada presuntamente con drones lanzados desde Ucrania. La Asamblea Nacional Francesa debate la ayuda a Ucrania en una cita simbólica que busca determinar la posición de los diferentes partidos sobre el apoyo a Kiev. Previamente, el primer ministro Gabriel Attal anunció un enérgico discurso de defensa de la estrategia del gobierno y posteriormente se producirá una votación con resultado no vinculante. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Nosotros comenzamos en Haití porque el primer ministro en funciones, Ariel Henry, anunció que dimitirá junto con su gabinete. El país queda hundido en el caos con 11 millones de habitantes a merced de las bandas armadas. La renuncia será efectiva cuando se ha nombrado un primer ministro interino y un consejo de transición. Justamente el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que espera que los integrantes de ese órgano sean elegidos en las próximas 24 a 48 horas. ¿Cómo llegamos a esta situación y qué viene para el país caribeño? Les contamos en el siguiente informe. Haití sumido en el caos. Tras días de extrema violencia en el país caribeño, el primer ministro Ariel Henry anunció la renuncia de su cargo desde Puerto Rico, donde se encuentra hace más de una semana impedido de regresar a Haití. Tras una reunión del Consejo de Ministros esta tarde, el gobierno que dirijo acordó establecer un gobierno de transición con el Consejo Presidencial. Los miembros de este consejo serán elegidos mediante acuerdo entre los diversos sectores de la sociedad del país. Henry asumió el liderazgo de Haití mediante un acuerdo político tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, cargo que debía entregar a principios de febrero. Este lunes, los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se reunieron de emergencia en Jamaica para discutir la situación. Al encuentro se sumó Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien se comprometió a aumentar el presupuesto de ayuda humanitaria dirigida al país más pobre del hemisferio occidental. También abogó por el despliegue de una Fuerza Armada Internacional aprobada por la ONU en octubre de 2023, que se prevé encabece Kenia. Henry firmó el acuerdo para desplegar la misión en Nairobi antes de refugiarse en Puerto Rico. La intervención de esta fuerza multinacional ha generado diversas protestas en Haití, recordando que una misión previa de los cascos azules fue señalada de haber cometido abusos sexuales y de llevar el brote de cólera que azotó al país en 2010, dejando alrededor de 9.000 muertos. Ahora, mientras se define quién asumirá el poder, Guy Philippe, quien participó del golpe de Estado en 2004 contra Jean-Bernard Aristide, se ha ofrecido para conducir el nuevo gobierno, tras cumplir una pena de prisión en Estados Unidos. Alias Barbecue, un líder pandillero quien amenazó previamente con una guerra civil en Haití, también ha mostrado su intención de suceder a Henry. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, donde grupos armados de rusos opuestos al gobierno de Vladimir Putin declararon que lanzaron ataques desde Ucrania a regiones fronterizas rusas. Moscú indicó que no entraron en territorio ruso, pero reconoció que hubo combates y varios ataques masivos con drones. Más detalles en el informe de Patricio Peralta. Esta refinería rusa quedó en llamas. Ucrania lanzó al menos 25 drones y 9 cohetes sobre territorio ruso. Un ataque arrollador que podría ser el de mayor alcance porque la región de Nizhny Novgorod, donde está el complejo petrolero, está a unos 775 kilómetros de la frontera con Ucrania. Un golpe a su producción de combustible y a su sistema de defensa, aunque las autoridades rusas aseguran que detuvieron el masivo ataque. Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron drones sobre los territorios de la región de Moscú, 1 en Leningrado, 7 en Belgorod, 11 en Kursk, 1 en Briansk, Tula y Orel. Pero los ataques también fueron por tierra. Milicias pro-ucranianas de la Legión de la Libertad de Rusia realizaron incursiones en la región de Kursk. Kiev dice que actúan de manera independiente, pero su operación alivia la presión rusa en el este de Ucrania. Desviamos las reservas de la Federación Rusa hacia nosotros.
por lo que no pueden enviar estas reservas a los territorios ucranianos. Según el Kremlin, los atacantes no tomaron el control de ningún territorio y los obligaron a retirarse. Moscú asegura que en los últimos 2 días mataron a un centenar de milicianos que han realizado incursiones fronterizas. Los ataques cada vez más profundos de Ucrania coinciden con las elecciones rusas que iniciarán el 14 de marzo. Entre tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que uno de sus aviones militares se estrelló en la región de Yanovo, en el centro del país, con 15 personas a bordo. Según los primeros datos, el accidente se produjo cuando uno de los motores se desprendió en pleno vuelo. Las autoridades informaron que en la aeronave iban 8 tripulantes y 7 pasajeros, y se prevé que todos fallecieron en el siniestro. En Francia, la Asamblea Nacional avanza en el debate simbólico de la ayuda a Ucrania, una cita que inició con un enérgico discurso del primer ministro Gabriel Attal defendiendo la estrategia del Ejecutivo y que posteriormente llevará a una votación con resultado no vinculante. Ya en febrero, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky firmaron un acuerdo de seguridad que incluye hasta 3.000 millones de euros para Kiev. Para analizar el alcance de este debate, conectamos con Guillaume Ascari, él es analista político y periodista. Bienvenido a France 24. ¿Qué podemos resaltar del pronunciamiento de Gabriel Attal ante la Asamblea? Lo que podemos resaltar es la fuerza que da el gobierno en su discurso, que es una continuación de lo que dijo Macron, que no saca ninguna opción sobre la guerra en Ucrania sobre la mesa, que muestra también la posición del gobierno, la posición del partido también presidencial, muestra también que el gobierno y el primer ministro Gabriel Attal están también en una voluntad de mostrar delante de la representación nacional, que es la Asamblea Nacional, pero también delante de los ciudadanos franceses, explicitar las posiciones del presidente Macron, que tuvo muchas reacciones en las redes sociales, pero también en toda Francia durante esos últimos días, esa última semana. Se trata de un debate, como lo decíamos, un poco más simbólico, una votación no vinculante, porque no va a cambiar este acuerdo que ya se firmó en febrero entre los mandatarios. Pero entonces, ¿por qué el Ejecutivo francés estaba impulsando esta discusión? ¿Hay objetivos de cara a las elecciones europeas? Sí, seguro, hay un objetivo, es demostrar la cara y las posiciones de cada partido francés, de agrupación nacional, de la Francia insumisa, sobre su apoyo a Ucrania, sobre su apoyo a Rusia o sobre su abstención. Es seguro que todos esos discursos y todo lo que está pasando en la Asamblea Nacional en esos últimos tiempos se está haciendo bajo también las elecciones europeas que van a desarrollarse pronto en Francia. Seguro hay que destacar un punto que es muy importante, es que cada ministro, cada también miembro del gobierno también tiene también durante todos sus desplazamientos también en Francia, un momento donde va a decir unas palabras sobre Ucrania, sobre la guerra en Ucrania, y eso también quieren mostrar la diferencia con un partido político, primer partido de oposición, agrupación nacional, y lo vemos durante este debate que queda, como lo dijo usted, un debate simbólico de consultación, pero es demostrar, como lo decía, como nos acercamos de las elecciones europeas, que la posición de cada partido sobre el apoyo a Ucrania y sobre el apoyo contra o con Putin. Pues Guillermo, usted muchas gracias por su análisis, por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias.
Justamente este debate se produce mientras que la Casa Blanca acaba de anunciar que Estados Unidos va a enviar un paquete de ayuda de $300 millones para Ucrania, esto para paliar las necesidades más urgentes de Kiev. Nosotros cambiamos de tema porque el primer barco de ayuda humanitaria está en camino a la Franja de Gaza. Con la salida de la isla de Chipre de la embarcación de la ONG española Open Arms, este martes se abre el corredor marítimo humanitario anunciado por Occidente la semana pasada. Busca brindar alivio humanitario al enclave palestino. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio la enhorabuena por la apertura del corredor, pero también insistió en la necesidad de lograr un alto el fuego. William Gasso tiene los detalles. Finalmente, un primer barco de ayuda humanitaria ha zarpado hacia Gaza. Cargado de 200 toneladas de comida, el barco español de la ONG Open Arms salió de Chipre este martes. Los suministros serán distribuidos por la ONG World Central Kitchen, presente en Gaza, que también se encargará de construir el muelle en el enclave. Sí, se está preparando un pequeño muelle para poder recibir este cargamento y para poderlo desembarcar en condiciones de seguridad y que pueda llegar a las cocinas que tiene la organización World Central Kitchen en Gaza, más de 65 repartidas por el territorio azerí, y que actualmente carecen de comida. Por su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la apertura del corredor marítimo humanitario, pero insistió en la necesidad de lograr un alto el fuego. Ahora mismo solo hay una manera de restablecer un flujo adecuado de ayuda humanitaria. La población de Gaza necesita una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible y la necesita ya. Los bombardeos y el bloqueo israelí dificultan la llegada de los suministros por tierra, una situación que alimenta la indignación de los gazatíes. Algunos afirman que abrir los pasos fronterizos terrestres es más útil que un corredor marítimo humanitario. En cuanto al puerto, esto no tiene sentido. Tenemos el cruce de Egipto, el cruce de Karam Abu Salem, tenemos el cruce de Erz y se pueden abrir decenas de cruces. La frontera entre nosotros y Egipto mide 15 kilómetros. Entonces, ¿por qué el puerto? Esta es la pregunta. ¿Por qué construir un puerto aquí? Mientras, la situación humanitaria se agudiza en la Franja de Gaza. 2.2 millones de gazatíes están amenazados de hambruna, según la ONU. El gobierno de Qatar admitió este martes que la situación en torno a las negociaciones sobre un eventual cese del fuego en Gaza es muy complicada. El portavoz de la Cancillería defendió que los esfuerzos continúan mientras que la situación en el enclave va de mal en peor. Las declaraciones se producen luego de que la semana pasada se generara una nueva ronda de negociaciones en el Cairo sin la participación de Israel y en la que se esperaba lograr una tregua para el inicio del Ramadán, algo que no fue posible. El mes sagrado del Islam inició ayer. En Líbano, cientos de médicos y personal sanitario protestaron en contra de los ataques de los que han sido víctimas integrantes del gremio. Esto en medio de los bombardeos con misiles lanzados en reiteradas ocasiones por Israel hacia territorio libanés. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Más de un centenar de miembros del personal sanitario del Líbano se han concentrado frente al edificio Naciones Unidas en el centro de Beirut para denunciar los ataques a centros médicos, ambulancias y equipos de la defensa civil en el sur del Líbano. Cerca de una decena de paramédicos han muerto en bombardeos israelíes mientras prestaban las labores de rescate desde que comenzaron las hostilidades fronterizas. Los paramédicos están arriesgando sus vidas, yendo a zonas peligrosas para ayudar a la gente. Los miembros de las defensas civiles que están siendo atacados por el ejército sionista de Israel son saludados por todas las fuerzas y grupos armados. Estamos aquí en solidaridad con todas las asociaciones de salud pública o religiosas para oponernos a las acciones que están tomando los israelíes contra los equipos médicos en el sur del Líbano, sin tener en cuenta que este es el sector de la salud del Líbano. Israel justifica sus ataques alegando que los centros médicos y su personal pertenecen a organizaciones religiosas vinculadas con Hezbollah o con su aliado Amal. Pero hay que recordar que el Líbano es un país multiconfesional y todos los equipos médicos están dirigidos por partidos sectarios.
Condenamos los ataques contra los paramédicos y médicos, sean de la organización que sean, porque son víctimas civiles de los bombardeos israelíes. Deberían tener más valor por la humanidad. Lo que hace Israel va contra las leyes internacionales y contra todas las creencias. Están atacando a los profesionales que se juegan la vida por salvar vidas humanas. El gobierno libanés, a través del Ministerio de Salud, ha advertido que no va a pasar por alto y denunciará a Israel ante la persistencia de los bombardeos contra centros médicos y su personal, considerados como una violación del derecho internacional. Fin del informativo, volvemos en breve.